Muy bien, vamos a comenzar con la bolilla número 4 que refiere al tema proceso y procedimiento administrativo. Esta bolilla tiene radical importancia en el desarrollo de la materia, en tanto la distinción entre estos dos conceptos nos va a permitir comprender acabadamente las nociones más importantes del derecho administrativo y del derecho procesal administrativo. El proceso y el procedimiento, si bien en el término mundano tienen usos comunes, en el derecho administrativo tienen diferenciaciones notorias y refieren a ámbitos de aplicación totalmente diferentes que ustedes deben lograr comprender a los efectos de comprender también los textos legales de los cuales van a estudiar, ¿sí? Antes de comenzar el desarrollo de estos conceptos, quiero referir a la afiliación histórica del derecho administrativo. Nuestro derecho administrativo se nutre de las dos grandes corrientes del derecho, y esto genera un tipo de derecho administrativo diferente al del resto del mundo. En tanto, tenemos en lo que es el derecho constitucional, que da las bases organizativas del Estado, una filiación con la Constitución de los Estados Unidos, donde nuestra organización institucional se asemeja al cuadro organizativo de Estados Unidos. Y en lo que refiere al derecho sustancial de fondo, el derecho administrativo se nutre de las corrientes principalmente de Francia, seguida luego por España. ¿Qué genera esta doble filiación histórica, como dice Comadira? Genera un sistema híbrido, en tanto el derecho anglosajón, iniciando por Inglaterra y luego seguido por Estados Unidos, tiene un sistema de revisión de los actos administrativos, los actos públicos, a través de los tribunales judiciales ordinarios, mientras que el derecho administrativo nacido en Francia tiene un sistema de revisión a través de sus propios órganos administrativos, es decir, es la propia administración quien controla a la administración. En nuestro caso, tenemos en nuestro país, que toma estas dos corrientes, tenemos que nuestro poder judicial, que no depende del poder ejecutivo, en tanto son funciones independientes del Estado, es el encargado de controlar los actos administrativos que realiza en principio el poder ejecutivo y también el resto de los poderes en ejercicio de función administrativa. Muy bien. Este sistema de derecho administrativo ha sido denominado por el régimen justamente francés, del cual vamos a tomar lo que son las nociones sustanciales, como un régimen exorbitante. Esta palabra exorbitante fue tomada por algunos autores como un régimen extraordinario o superior, o que otorga una supremacía o poder especial al Estado frente al individuo, pero en realidad el origen, digamos, histórico refiere a que el derecho administrativo estaba fuera de la órbita de lo que era el derecho privado y el derecho en general en ese momento, por ende estaba exorbitado de esa órbita de conocimiento, de ahí es el nombre. No obstante ello, se conoce como derecho exorbitante al derecho administrativo. Este régimen exorbitante se compone de dos grandes aspectos. Por un lado, las prerrogativas estatales, que en un principio eran las que mandaban, y por otro lado, y con el correr de los tiempos se fueron ganando peso, las garantías de los administrados, ¿sí? Este equilibrio entre garantías y prerrogativas es básicamente donde juega el derecho administrativo y donde se va a manifestar todo su accionar, ¿sí? Entre las prerrogativas estatales más comunes las dividimos a modo ejemplificativo en sustanciales y procesales. Entre las sustanciales tenemos
que el Estado puede crear sus propias normas, y esas normas, cuando digo Estado me refiero a cualquiera de los tres poderes en ejercicio de función administrativa. Puede dictar actos administrativos entonces, y esos actos administrativos tienen presunción de legitimidad y ejecutoriedad, es decir, los puede hacer cumplir obligatoriamente sin necesidad en principio de recurrir a la justicia. Asimismo tiene la potestad de revocar esos actos por razones de ilegitimidad o inoportunidad. También tiene un régimen privilegiado de contratos. En cuanto a las prerrogativas procesales, el Estado tiene frente al ciudadano ciertos beneficios, por así decirlo, en lo que sería el desarrollo de la actividad judicial. Para demandar el Estado debemos, previamente a plantear la demanda en sede judicial, agotar la instancia administrativa, es decir, plantear todos los recursos o reclamos necesarios ante la propia administración, y una vez denegados o vencido el plazo para contestarlo, y que nosotros consideremos que el silencio ha sido denegatorio, iniciar la demanda judicial. Por otro lado, existen plazos breves de caducidad para demandar al Estado, es decir, por ejemplo, el Código Procesal Administrativo de la provincia del Chaco establece que una vez notificado el acto que nos injuria, tenemos 30 días para iniciar la demanda, transcurridos los cuales se pierde el derecho a accionar contra el Estado. Mayor cumplimiento de ciertas cargas procesales, efectos declarativos de la sentencia en principio, y la posibilidad de demandar la invalidez de sus propios actos a través de un procedimiento especial que se llama acción de lesividad, y es el procedimiento que se sigue para pedir la nulidad, o sea que el Estado sigue para pedir la nulidad de sus propios actos que ya estén generando derechos subjetivos en los particulares. Frente a estas garantías del Estado, frente a estas prerrogativas del Estado, se levantan las garantías del administrado, ¿sí? El administrado, en cuanto a garantías sustanciales, tiene el principio de juridicidad, es decir, la posibilidad de exigir al Estado que todo su accionar se encuadre en la ley, el principio de propiedad, de igualdad, de razonabilidad del actuar administrativo, de acceso a la justicia, y la posibilidad de demandar al Estado por su responsabilidad ante actos que le causen un perjuicio. En cuanto a las garantías procesales, el informalismo a favor del administrado, que vamos a verlo como principio en la próxima bolilla, una amplia legitimación que vamos a ver al final de esta bolilla, que incluye no solo los derechos subjetivos, sino los intereses legítimos, y también actualmente los derechos de incidencia colectiva, y por otro lado el debido procedimiento previo, es decir, un conjunto de requisitos procesales que se deben dar durante la sustanciación del procedimiento o del proceso a fin de que éste sea plenamente válido. Como conclusión a esta primera etapa introductoria, una reflexión que hace Balbín: es necesario adherir a una concepción servicial y no opresiva de la prerrogativa pública y a una concepción solidaria del derecho individual, es decir, no abusar ni de la prerrogativa por parte del Estado, ni tampoco de las garantías por parte de los administrados. Ahora sí, entrando al tema objeto de esta bolilla, como ya les anticipé, trata sobre proceso y procedimiento. El proceso es el trámite judicial entonces que tiene por objeto impugnar las conductas estatales, acciones u omisiones ante el juez, que va a ser un órgano independiente e imparcial respecto de las partes, con el propósito de que revise su legitimidad y en su caso declare su invalidez. El procedimiento, por su parte, es la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la impugnación de la actividad administrativa. Esta es la definición que da Gordillo
otros autores toman otro ámbito, otra postura. Dicen que el procedimiento es la parte del derecho administrativo, son las reglas del derecho administrativo a través de los cuales se prepara la emisión de la voluntad administrativa a través de un acto administrativo, es decir, es el camino que va a seguir la administración, el camino legal que va a seguir la administración para llegar al dictado de un acto administrativo. Las diferencias principales entre proceso y procedimiento son, bueno, el proceso resuelve un conflicto jurídico entre partes y el procedimiento gestiona en realidad en forma directa e inmediata el bien común a través del procedimiento. El proceso se nutre del principio de preclusión procesal, es decir, que transcurridas ciertas etapas procesales no se puede volver atrás a fin de rever ciertas circunstancias. El procedimiento, en cambio, rige el principio del informalismo, conforme el cual se admite la dispensa de la carga de cumplir ciertas formalidades siempre que no sean esenciales al acto. En el proceso rige el principio de cosa juzgada formal y material, es decir, una vez emitida la sentencia definitiva por el juez y apelada esta hasta los órganos máximos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación o vencido el término para hacerlo, esta sentencia queda firme y no puede ser modificada en principio. Y en el procedimiento administrativo rige el principio de cosa juzgada en sede administrativa, es decir, lo decidido tiene validez en sede administrativa, pero siempre queda viable la revisión en sede judicial. Y bueno, el proceso está dirigido por un órgano que es ajeno y superior a las partes, y el procedimiento está dirigido y coordinado por la administración, que si bien no es una de las partes, es contra quien uno interpone o de quien emana el acto al que estamos cuestionando. El programa trata esta distinción clásica entre dos grandes tipos de procesos que son el constitutivo y el recursivo. El proceso constitutivo es el que tiene por objeto la creación o el dictado de un acto administrativo, ya sea individual o colectivo, y el recursivo es aquel por el medio del cual se impugna o se cuestiona un acto administrativo que causa un perjuicio. No obstante que es una clasificación que sirve a los efectos de estudiar la temática. En los hechos es prácticamente imposible encontrar uno sin el otro, en tanto el procedimiento constitutivo, que por ejemplo puede darse cuando uno concurre a la municipalidad a tramitar la habilitación de un comercio, para lo cual debe reunir una serie de requisitos que generalmente se nos entregan en un formulario. No obstante, estos requisitos deben estar contemplados en una ordenanza que generalmente se denomina Ordenanza General de Habilitaciones Comerciales. Una vez que nosotros traemos todos los requisitos del matafuego, el plano, la salida de escape, el plano de electricidad, etc., la administración decide o no otorgarnos la habilitación. Esa habilitación es un acto administrativo de carácter individual que nos va a permitir ejercer nuestro comercio. Ahora, si nosotros cumplimos todos esos requisitos y, no obstante ello, la administración no nos deniega la habilitación o directamente no nos contesta, entramos en lo que se denomina un procedimiento recursivo, suponiendo que nosotros hemos cumplimentado con todos los requisitos exigidos en la norma de habilitaciones y la administración no habilita el local. Podremos plantear, de acuerdo al régimen procedimental del municipio del que se trate, un recurso de revisión con un jerárquico en subsidio generalmente, a fin de que el mismo órgano que dictó el acto lo revea y, en su caso de mantener su posición, lo eleva a su superior para que lo resuelva. Ese superior podrá ver si
ese acto fue bien o mal denegado, o mantener la postura del inferior. Ese procedimiento, que en un principio fue constitutivo, al haberse denegado la habilitación solicitada y nosotros impugnar esa denegatoria, estamos ya ante un proceso recursivo, que finalmente va a terminar, obviamente, con un acto administrativo, es decir, con un proceso constitutivo al final, digamos, porque va a ser la emisión del acto denegatorio o no de la habilitación por parte de la máxima autoridad municipal. Con lo cual, a partir de ahí, queda expedita la vía judicial recién para acceder a la impugnación en caso que se deniegue ante los tribunales en lo contencioso administrativo de ese acto denegatorio. Esta es la diferencia que existe entre ambos procedimientos. No obstante, como ya les traté de explicar en el ejemplo, en los hechos suele darse de manera conjunta. Muy bien. El derecho procesal administrativo, entonces, dejamos a la administración y ahora nos vamos al Poder Judicial, a la competencia contencioso administrativo. Allí vamos a encontrar al derecho procesal administrativo, que es la rama del derecho que estudia al proceso administrativo, concebido como un proceso en que la administración es parte o quien ejerce función administrativa y que se rige por el derecho administrativo, es decir, un elemento subjetivo, el Estado como parte, y un elemento objetivo, es decir, que se encuentren discutidas normas de derecho administrativo. Cuando tenemos en un conflicto judicial estos dos elementos, estaríamos en presencia de un caso contencioso administrativo. Los sistemas en el derecho comparado. El sistema imperante en Francia, Italia, Estados Unidos y Argentina son los que traemos a comentario. Vamos a comenzar por el de Italia. Italia tiene un sistema procesal de tribunales mixtos, donde existen tribunales administrativos que juzgan a la administración y también tribunales ordinarios que juzgan a la administración. Los tribunales administrativos que juzgan a la administración se encargan de juzgar aquellos casos donde el acto emitido por la administración generalmente afecta un interés legítimo. Cuando la afectación recae sobre un derecho subjetivo del administrado, va a pasar al tribunal ordinario dependiente del Poder Judicial. Es decir, son tribunales mixtos. En Francia, que es de donde nosotros tomamos lo que es la legislación de fondo sustancial del derecho administrativo, el sistema de revisión es por tribunales administrativos, es decir, es la propia administración quien se va a encargar de juzgar a la administración. ¿Cómo? Muy bien, en un principio, luego de la Revolución Francesa, los revolucionarios quedaron con cierta desconfianza respecto de los parlamentarios, que era como se denominaban a quienes ejercían las funciones judiciales, con lo cual, y a fin de tratar o evitar que las Cortes, que habían tenido una laboriosa misión en cuanto a la limitación del poder absoluto anterior a la revolución, trabaran sus planes revolucionarios, decidieron apartar todo lo que es su conocimiento de materias propias del ejercicio del poder, digamos, del ejercicio del derecho administrativo, al conocimiento del poder judicial, para lo cual, en un principio, otorgaron a los ministros la facultad de decidir en aquellos conflictos suscitados por un acto administrativo que afecte al administrado o al ciudadano, con lo cual era el sistema de justicia retenida, se denominó, en tanto era el propio Poder Ejecutivo quien, a través del ministro, decidía estas controversias.
No obstante, esta institución tenía el acompañamiento del Consejo de Estado, que actuaba como un órgano consultor. Esta interpretación dada al sistema fue a raíz de la noción que utilizó Montesquieu para entender la división de poderes como una división total de poderes, totalmente tajante, donde decía el poder judicial no puede revisar los actos de la administración, en tanto que revisar los actos de la administración es administrar, por lo cual esa función la debe cumplir el propio Poder Ejecutivo. Esa noción se fue atemperando y luego el Consejo de Estado, que era un organismo asesor, fue tomando relevancia, en tanto emitía dictámenes, que generalmente era lo que decidía el ministro, fue tomando una relevancia importante, una trascendencia, hasta que el 24 de mayo de 1872 se establece la jurisdicción delegada, dándole al Consejo de Estado la función jurisdiccional a los efectos de resolver las controversias entre particulares y el Estado. También existían tribunales de conflictos, que eran quienes iban a dilucidar de quién era la competencia, si era de los tribunales judiciales o de los tribunales administrativos, el tratamiento de las cuestiones que se le planteaban. De esta organización de la justicia administrativa es de donde nosotros tomamos la equivocada noción del contencioso administrativo. En tanto, la administración, una vez que se estableció el sistema de justicia delegada dentro del propio Poder Ejecutivo, consideraba que había una administración activa, que era la encargada de llevar adelante la administración general del país, y una administración en lo contencioso administrativo, es decir, una parte de la administración que se ocupaba de las contiendas administrativas. De ahí nosotros tomamos este concepto, que no tiene nada que ver con nuestra organización institucional, donde las contiendas judiciales son dirimidas por el Poder Judicial y no por el Poder Administrativo, por el Poder Administrador. Muy bien, el sistema anglosajón que tiene Estados Unidos y Inglaterra es un sistema de revisión de la actividad administrativa a través, en principio, de algunos tribunales administrativos para algunos casos, pero en principio, cuando esa actividad debe ser revisada por el Poder Judicial, lo hacen los tribunales ordinarios en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, no existiendo un fuero especial en lo contencioso administrativo o procesal administrativo. Muy bien, y bueno, y nuestro sistema argentino en un principio se denominó de tribunales especiales, pero básicamente yo entiendo que el sistema argentino se estructura en base a un sistema de revisión de la administración a través del Poder Judicial, y le cabe la competencia contencioso administrativa o de derecho procesal administrativo, como se la denomine, a los tribunales que la ley le asigna esa competencia, que no es especial, sino que es igual a la competencia civil, penal, laboral, comercial. Es decir, no hay una diferencia especial de clases entre las competencias otorgadas al organismo en base a las materias que van a evaluar. Ese concepto de competencia especial, que lo vamos a leer en algunos libros antiguos, viene justamente de esta competencia especial que sí había en el contencioso francés y que los autores replicaban sin filtros a nuestro sistema. Antes de pasar al siguiente punto, y respecto de lo que es el derecho procesal administrativo, tenemos que saber que el derecho procesal administrativo es una materia que no tiene un gran desarrollo y que fue
digamos, dejada de lado en principio por los administrativistas, a quienes siempre sedujo más la idea de estudiar el acto administrativo, el contrato administrativo, los principios que envuelven esta actividad, que el control por parte del Poder Judicial de esos actos, y por otra parte fue dejada de lado a su vez por los procesalistas, quienes no consideraban como una materia autónoma la procesal administrativa o la contenciosa administrativa. No obstante eso, actualmente la materia tiene una autonomía propia. Hay autores que se dedican específicamente al estudio del derecho procesal administrativo y no tiene una diferencia sustancial con el resto de las ramas procesales, pero sí el de un procesalista civil o penal no podría, se dice, meterse a estudiar esta rama del derecho procesal, en tanto nuestro derecho procesal está íntimamente ligado con el derecho sustancial, en tanto hay grandes institutos del derecho de fondo, del derecho administrativo, de los actos administrativos, que son necesarios conocer a los fines de poder estudiar la impugnación de esos actos administrativos. Es decir, hay una difusa línea que divide el derecho procesal administrativo del derecho sustancial administrativo. Con lo cual, generalmente los estudiosos del derecho administrativo son quienes han seguido el estudio de esta rama del derecho. Muy bien, siguiendo el programa, vamos a entrar a lo que se denominan las situaciones jurídicas subjetivas o situaciones jurídicas protegidas, es decir, cómo el Estado protege los derechos individuales y qué herramientas brinda para que las personas puedan impugnar y proteger de ese modo sus derechos particulares. En primer término, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es, dice la Casaña, es el poder jurídico otorgado por el ordenamiento de una persona dentro del ámbito de una actual y concreta relación con una cosa o sujeto. El derecho subjetivo entonces es una protección que nos otorga la ley en forma individual y con carácter de exclusividad y actualidad al sujeto, ¿sí? Y es susceptible de ser protegido tanto en sede administrativa como en sede judicial, pudiendo pedir tanto la nulidad del acto como la reparación de daños y perjuicios. El otro estamento es el denominado interés legítimo. El interés legítimo que tomamos del concepto de la concepción italiana se da cuando la ley protege a un grupo de personas, aunque no determina específicamente a una, es decir, protege a un grupo de personas, pero no en situación de exclusividad, sino de concurrencia. El caso que se da para explicar estas dos grandes formas de situaciones jurídicas subjetivas son cuando uno accede o uno advierte que se ha publicado, por ejemplo, el llamado concurso para acceder a un cargo en la administración pública, a partir de que uno advierte que está en vigencia ese concurso y que tiene los requisitos para acceder al mismo, uno tiene un interés legítimo en el acceder a participar de ese concurso en concurrencia con quienes cumplen con los requisitos establecidos por la norma. Ahora, si esta persona que ha rendido el examen, ha aprobado y ha quedado en una terna que conforme el reglamento debía ser establecida conforme el puntaje
y debía ser designado quien tuviera el mayor puntaje, y esta persona ha quedado en primer lugar, y no obstante ello, la administración ha designado a alguien que ha quedado en quinto lugar, esa persona que ha quedado en primer lugar tiene un derecho subjetivo, ese interés legítimo inicial a participar se convierte en un derecho subjetivo en tanto ha reunido las condiciones y ahora sí la norma lo protege con carácter de exclusividad y con exclusión de los demás participantes quienes no han accedido a cumplir los requisitos de la norma. Con lo cual válidamente puede impugnar la designación de esa persona que terminó en quinto lugar y pedir su designación, y en el caso de que la administración no da lugar a su petición puede impugnar esa denegatoria ante la justicia, quien va a resolver en último término. Entonces, la diferenciación entre derecho subjetivo e interés legítimo es una diferenciación en cuanto a intensidad de protección del derecho. Muy bien, el otro derecho o situación jurídica subjetiva que vamos a estudiar refiere a los derechos difusos o de incidencia colectiva conforme a la nueva denominación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a tomar el fallo Alavi de 2009 como eje para estudiar este punto del programa, en tanto en ese fallo la Corte delimita expresamente los conceptos de derecho subjetivo y de derechos de incidencia colectiva. Los derechos de incidencia colectiva en el fallo Alavi se discutía la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso y de su decreto reglamentario que autorizaba al Poder Ejecutivo a controlar, en algunos casos, solicitando autorización del Poder Judicial o del Ministerio Público, las llamadas telefónicas y la privacidad en Internet. Y bueno, entonces este abogado Alavi plantea la inconstitucionalidad de dicha norma, alegando que se afectaba su derecho a la intimidad y, como él trabajaba de abogado, su derecho del secreto profesional con respecto a sus clientes. En primera instancia el amparo fue aceptado y se declaró la inconstitucionalidad de la ley y del decreto reglamentario. Luego en la Cámara, esta decisión fue apelada por el Estado y la Cámara rechaza la apelación y otorga incluso a la decisión de primera instancia efectos erga omnes, es decir, afecta a todos aquellos quienes se encontraban en la misma situación, no solo a quien había planteado la acción de amparo. Esta medida fue apelada nuevamente por el Estado y llega a la Corte. Específicamente fue apelado el efecto erga omnes del fallo de Cámara. Y la Corte aprovechó este caso para delinear lo que se denominan las acciones colectivas. Y en los párrafos 11 y 12 del voto de mayoría establece los conceptos de derecho subjetivo, como aquel que se tiene en forma directa el particular con la cosa o con el derecho, y los derechos de incidencia colectiva. Y a los derechos de incidencia colectiva divide en dos grandes tipos, consagrados también en el artículo 43 de la Constitución, segundo párrafo. Derecho de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos y derecho de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Vamos a ver qué es cada uno. Primero, los dos son derechos de incidencia colectiva. Uno tiene por objeto bienes colectivos. Entonces dice la Corte, ¿qué requisitos deben darse para que sea viable el planteamiento de una acción que tenga por objeto bienes colectivos? Y la Corte dice, el primer requisito que debe darse es la afectación de un bien colectivo, es decir, de un bien indivisible, como por ejemplo el medio ambiente,
la competencia, los derechos del usuario y los consumidores, la discriminación, etc. La pretensión principal de la demanda de amparo debe ir dirigida a la incidencia colectiva del derecho, ¿sí? Y los legitimados son el defensor del pueblo, las asociaciones y el propio afectado. Entonces, por ejemplo, el medio ambiente, uno hace un amparo de colectivo que tiene por objeto la protección del medio ambiente en tanto cierta actividad o inactividad del Estado causa un perjuicio de incidencia colectiva a raíz de la afectación de ese bien colectivo que es indivisible, que es el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, hubo una demanda hace un tiempo en el Chaco donde se planteaba que ante la omisión de proteger un bien declarado como patrimonio cultural por parte del Estado, se estaba afectando el derecho de acceso a esos bienes culturales protegidos por tratados internacionales. Entonces se reclamaba que el Estado realice las conductas tendientes a la preservación y conservación de ese patrimonio histórico y cultural declarado por la UNESCO. En ese sentido, se condenó al Estado a cumplir con ese acto. Eso sería, entonces, tenemos una afectación de un derecho de incidencia colectiva y la demanda tiene por objeto esos bienes colectivos afectados. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la otra posibilidad es derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. En este caso, la demanda tiene por objeto un derecho de incidencia colectiva, pero no refiere a los efectos colectivos de ese bien, sino a los efectos personales o patrimoniales derivados de esa afectación, ¿sí? Sería el caso entonces de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente, a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados. El caso más elocuente para este tipo de medidas de derecho de incidencia colectiva referida a intereses individuales homogéneos lo encontramos en el fallo CEPIS de la Corte de hace unos años, donde se declaró la nulidad del aumento de la tarifa de gas por la falta de cumplimiento de la realización de la audiencia pública previa al aumento de las tarifas, ¿sí? Entonces, en ese caso teníamos un derecho de incidencia colectiva que era el derecho de los usuarios y consumidores a una información adecuada, precisa, veraz, a la participación, y la demanda estaba dirigida a los efectos patrimoniales que la afectación de ese derecho de incidencia colectiva tenía en los usuarios del sistema de gas. Entonces, los elementos que se requieren para la configuración de esta última situación son un hecho único que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, ¿sí? Segundo, que la pretensión debe concentrarse en los efectos comunes que esa afectación causa, si no estaríamos ya en un amparo individual. Y tercero, es necesario que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de la demanda, es decir, y es el caso típico de aumento de las tarifas, el aumento de las tarifas residenciales, si bien era altísimo en porcentajes, en dinero era una suma ínfima en relación a lo que uno gastaría si tuviese que demandar al Estado por un aumento de 3.000 o 4.000 pesos o 10.000 pesos. Uno no iniciaría una demanda por una suma de ese valor, en tanto los costos que demanda
la tramitación del proceso, el pago de un abogado, etc., se llevarían puesto cualquier beneficio que podíamos obtener. Entonces, a través de este tipo de acciones se pretenden preservar esos derechos que de otro modo quedarían sin una acción judicial que los ampare. Muy bien. En estos casos, entonces, las sentencias tienen efectos erga omnes. En principio, siempre se deja o se establecen mecanismos a los fines de que quienes estén en contra puedan manifestarse a los efectos de no ser alcanzados por los efectos de la sentencia. Y los derechos debilitados, por último, son una especie singular de derechos subjetivos que pueden ser revocados en cualquier momento y sin indemnización, y que son otorgados cuando son otorgados permisos de usos precarios sobre bienes de dominio público. Muy bien. Bueno, la legislación en materia de procedimiento administrativo, al igual que toda la legislación de derecho administrativo, como ya les dije, es eminentemente local, con lo cual en cada orden de gobierno autónomo y con capacidad de dictarse sus propias normas, deberíamos encontrar una legislación de carácter administrativo. En el ámbito nacional es la ley 19.549 y su decreto reglamentario 1759. En la provincia del Chaco tenemos la ley 179A, que antes era la ley 1140, y en la provincia de Corrientes la ley 3460 establece el Código de Procedimientos Administrativos. La estructura de la ley 19.549 y su decreto reglamentario puede resumirse así. Hay que hacer una aclaración que la ley 19.549 regula aspectos de fondo del derecho administrativo y aspectos de procesales del derecho procesal administrativo. Es decir, en la misma norma encontramos mezclados ambos institutos. Así, en el régimen de los actos jurídicos, es decir, qué elementos debe reunir el acto, qué caracteres tiene, qué vicios o nulidades lo pueden afectar, cómo se extingue, está en los artículos 7 y 8, 12, 14, 15, 16, 17 y 18. El régimen contencioso administrativo está en todo lo que es el título 4. Y el régimen contencioso es lo que sería la impugnación judicial de los actos administrativos. Y el régimen del procedimiento administrativo está contemplado en la ley y su reglamentación en diferentes puntos. Como vamos a ver en la bolilla que viene, en el artículo 1 están los principios generales del procedimiento administrativo, también en el reglamento. Luego tenemos en los títulos 1 al 7 normas referidas al trámite procesal y la regulación de los recursos y reclamaciones en los artículos 22, 24, 30 y subsiguientes de la ley. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sea de ayuda. Hasta luego.